Capítulo 17 de Mil y un fantasmas, volumen 1. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Maritza Mateo. Mil y un fantasmas, volumen 1, de Alejandro Dumas. El juramento. El 1 de diciembre del año 1703, bajo el pontificado de Clemente XI, y a cosa de las 4 de la tarde, tres jóvenes, que era fácil reconocer por estudiantes pertenecientes a la Universidad de Bolonia, salían de la ciudad por la puerta de Florencia y se encaminaban hacia ese hermoso cementerio que a primera vista presenta más bien el aspecto de un alegre paseo que de un mortuorio recinto. Los tres iban a buen paso, envueltos en sendas capas y mirando a cada instante tras de sí, cual si temiesen ser seguidos. Uno de ellos ocultaba algo bajo su capa, y fácil era ver que este algo era un par de espadas. Llegados al cementerio, en vez de proseguir su camino hasta la puerta, volvieron los tres jóvenes a la derecha y siguieron la pared meridional. Llegados luego a la extremidad de esta pared, volvieron bruscamente a la izquierda y, apoyados en la pared oriental, encontraron a otros tres jóvenes, dos de ellos sentados y uno en pie, que al parecer les esperaban. Al reparar en los recién llegados, los dos jóvenes sentados se levantaron y el que estaba en pie se separó de la pared. Los tres salieron al encuentro de los que llegaban. Los tres iban también envueltos en grandes capas. Por una de ellas asomaban las puntas de dos espadas. Cuatro de los jóvenes continuaron su camino hasta haberse reunido. Los otros dos permanecieron separados, de manera que cuando los cuatro estudiantes se hubieron agrupado, los dos solitarios se encontraron cada uno a 20 pasos del grupo y, por consiguiente, a 40 pasos uno de otro. Los cuatro conferenciaron un instante con la mayor animación, mientras los otros dos, que parecían extraños a la conferencia, uno agujereaba la húmeda tierra apoyándose sobre su bastón y el otro descabezaba los cardos con su varilla. 2 o 3 veces se interrumpió la conferencia y cada vez el grupo del centro se separó para ir a formar un doble grupo del que los dos jóvenes aislados eran momentáneamente los personajes principales. Cada vez pudo verse cómo estos últimos hacían señales de negación, lo cual indicaba que no eran del parecer de sus compañeros o no cedían a sus demandas. Por fin, como se prolongaban las negociaciones sin que se presentara, al parecer, solución amistosa posible, los jóvenes que llevaban las espadas las sacaron y las sometieron a la investigación de sus amigos. Las espadas fueron entonces examinadas con el mayor cuidado y era evidente que se discutía sobre la mayor o menor gravedad que, por lo tocante a las heridas, debía resultar de la forma de las armas. Últimamente, como no lograran ponerse de acuerdo con respecto a la elección, lanzaron al aire una moneda a fin de que fuera resultado de la casualidad. Pronunció ésta, dejáronse a un lado las espadas no designadas y se hizo seña a los dos jóvenes quienes, después de aproximarse y de cambiar un atento saludo, se pusieron en mangas de camisa. Enseguida uno de ellos plantó en el suelo su bastón y el otro arrojó su varilla sobre sus vestidos. Ambos se acercaron. Entonces uno de los camaradas les presentó a cada cual una espada por el puño, cruzó las dos puntas y retirándose hacia atrás pronunció la palabra «¡Adelante!». En el mismo instante arrojáronse uno sobre otro y resbalaron las espadas hasta el puño. Ambos dieron enseguida un paso atrás y se encontraron en guardia. Los dos eran de una fuerza igual poco más o menos, pero de una fuerza inferior. A los pocos segundos, la espada de uno de ellos se hundió casi enteramente en el cuerpo de su adversario. «¡Herido!»,
dijo el que diera la estocada, y dio un salto atrás y bajó la espada, sin abandonar, no obstante, su postura. No, dijo el otro, no. Sí, por cierto. Y el que había hablado, el último, miró la hoja de su espada, enrojecida hasta los 2/3. No es nada, no es nada, dijo el herido, dando un paso adelante para acercarse a su enemigo. Pero, a semejante movimiento, un chorro de sangre brotó de su herida. Abrióse la mano que empuñaban la espada y cayó hasta el suelo. Tosió el herido ligeramente y aun cuando quiso escupir, no tuvo fuerzas. La sangre enrojeció sus labios. Dos de los jóvenes eran estudiantes de cirugía. ¡Ah, diablo! Exclamaron al ver aquellos síntomas que indicaban la gravedad de la herida. En efecto, casi al mismo tiempo, el herido inclinó la cabeza sobre su pecho, titubeó, dio media vuelta sobre sí mismo, agitó los brazos y cayó exhalando un suspiro. Los dos estudiantes de cirugía se precipitaron sobre el cuerpo de su camarada y uno de ellos le había desabrochado y empuñaba su lanceta para sangrar al herido. El otro, que le había remangado el brazo, lo dejó caer diciendo: «Está muerto». A esta palabra, el que había quedado de pie palideció espantosamente, como si él mismo fuera a morir. Arrojó su espada y dio un paso rápido hacia el cuerpo de su adversario, pero detuviéronle los dos testigos. «Vamos, vamos», dijo uno de ellos, «ha sido una desgracia, pero como es irreparable, no se trata de lamentarse, sino de ganar cuanto antes la frontera. ¿Tienes dinero?» «Unos 7 u 8 escudos». Todos registraron sus bolsillos. «Toma», dijeron a un mismo tiempo 4 voces, «y huye sin pérdida de un minuto». El joven se puso la casaca y se embozó en la capa, y después de haber estrechado la mano a los unos y abrazado a los otros, según el grado de intimidad que con cada cual tenía, se encaminó en dirección a los Apeninos y desapareció rápido entre las sombras primeras de la noche. Las miradas de los 4 jóvenes le habían seguido hasta el momento de su desaparición. «Ahora», dijo uno de ellos, «¿y Antonio?». Todas las miradas se fijaron en el cadáver. «¿Antonio?». «Sí». «¿Qué hacemos de él?». «Llevarle a la ciudad». «¿Te parece que le hemos de dejar aquí?». «No, sin duda, pero ¿qué diremos?». «Una cosa muy sencilla, que nos paseábamos tranquilamente extramuros cuando repentinamente hemos visto a Antonio y a Héctor que se batían, que hemos corrido a separarlos, pero que antes de llegar a ellos Antonio había ya caído muerto y Héctor se había escapado. Solo que diremos que ha huido hacia Módena, en vez de decir que ha huido hacia los Apeninos. La ausencia de Héctor será una prueba en favor nuestro. Bien». Adoptada por unanimidad, semejante versión, ocultaron el segundo par de espadas entre unos matorrales, arrebujaron al muerto en su capa y tomaron el camino de la ciudad. Al llegar a la puerta, hicieron los jóvenes la declaración convenida. Tomáronse 4 faquines y depositando a Antonio en una litera, se le condujo hasta la casa en que vivía. Bien mirado, la mitad del dolor podían ahorrarse los jóvenes. Antonio era veneciano, su familia no habitaba en Bolonia. Una carta le daría la triste nueva y uno de los jóvenes, veneciano también, y que conocía la familia de Antonio, quedó encargado de escribir esa carta. Ese joven era uno de los 3 que hemos visto salir por la puerta de Florencia. Se llamaba Beppo, de Scamozza. El segundo era de Velletri y se llamaba Gaetano Romanoli. El tercero era el que había quedado sobre el terreno del combate. Hemos dicho ya del muerto todo lo que teníamos que decir. Sigamos a los vivos hasta la reducida habitación que ocupaban en el tercer piso de una no muy lujosa casa de huéspedes. Daban las 7 de la noche cuando los 2 jóvenes, arrojando su capa sobre la cama que para los 2 servía, se sentaron uno enfrente de otro a los 2 lados de una mesa sobre la cual brillaba un velón de 3 mecheros de los que se usan aún en nuestros días en las casas de Italia y que, en la época en que ocurre nuestra historia, eran mucho más comunes que hoy. Un solo mechero ardía con luz dudosa por la habitación. Digamos una palabra de esos 2 jóvenes sobre los cuales va a concentrarse el interés de los acontecimientos que relatamos. El uno, según hemos indicado, se llamaba Beppo, de Scamozza, y era veneciano. El otro, Gaetano Romanoli, era romano.
Beppo acababa de cumplir 22 años. Era hijo natural de un gran señor que le había asegurado una pequeña fortuna de 6 u 8 mil libras de renta, dejándole libre y solo en la vida. El otro, por el contrario, pertenecía a una familia de honrados comerciantes que, aun cuando establecidos en Roma, poseían varias casas en Velletri. Gaetano había nacido en Velletri. La posición diferente de los dos jóvenes en el mundo donde les había arrojado la casualidad había influido mucho sobre el carácter y casi diría sobre el físico de cada uno de ellos. La fisonomía modifica el rostro. ¿Y qué es la fisonomía? La expresión superficial de los sentimientos interiores. Suponed el mismo rostro a dos niños en el instante de su nacimiento y haced que esos dos niños entren en la vida, uno por el lado triste y el otro por el lado alegre, rodeados aquel de desgracias, este de felicidades, y a 25 años ambos rostros, que antes tenían una expresión análoga, presentarán ahora una fisonomía distinta. Beppo, aislado, sin familia, educado por extranjeros, vivía casi desterrado en la vida. Desde su infancia comía ese pan de sal amarga de que habla Dante. Era alto, delgado, pálido, melancólico. Los cabellos que llevaba largos, a usanza de la época, caían en bucles negros sobre sus hombros. Prefería a los trajes elegantes que su pequeña fortuna le hubiera permitido llevar, vestidos de colores oscuros y sin bordados. Verdad es que su corte subsanaba su sencillez y que, bajo la tela menos espléndida, Beppo de Escamoza olía a gran señor desde una legua. Gaetano Romagnoli era un alegre estudiante de 20 años que estudiaba el derecho con intención de hacerse abogado, a fin de dejar a su hermana Bettina, a la que adoraba, todas las ventajas que pudiera darle, a la época de su establecimiento, la cesión de la casa de comercio paterna. Educado por su familia, en medio de los solícitos cuidados y atenciones de que estuvo privada la infancia y la juventud de Beppo, había siempre visto la existencia bajo su aspecto alegre, sonriendo siempre a la vida que le sonreía. Era un hermoso joven de mejillas bronceadas, pero llenas de frescura y de juventud, de nariz recta, mirada viva y dientes blancos que descubría una sonrisa franca y familiar. ¿Cómo era posible que esos dos caracteres tan opuestos se hubiesen en cierta manera unido tan estrechamente uno a otro? ¿Cómo había llegado a ser un proverbio la amistad del melancólico Beppo y del alegre Gaetano? ¿Cómo no tenían más que un aposento, una mesa y, según la vieja tradición de los hermanos de armas, una cama? Es uno de esos misterios de atracción que solo se explican por la simpatía de los contrastes, mucho más común de lo que se cree, y que une a menudo la fuerza con la debilidad, la tristeza con la alegría, la dulzura con la violencia. Ambos jóvenes permanecieron un instante pensativos, uno enfrente de otro. Pero, levantando la cabeza, ¿en qué piensas? Preguntó Beppo. Ay, respondió Gaetano, estaba pensando en una cosa terrible, y es que si lo que ha sucedido esta tarde al pobre Antonio llegase a sucedernos a uno de nosotros, nos veríamos separados para siempre. Hombre, es raro, dijo Beppo. Tenía la misma idea. Y pensaba también, añadió Gaetano, tendiendo la mano a su amigo, que con eso quedaría destruido mi más hermoso sueño. ¿Qué sueño? La esperanza de que te hablé varias veces, que debe hacer de nosotros más que dos amigos, dos hermanos. Oh, sí, dijo melancólicamente Beppo. Bettina. Si vieras cuán linda es, Beppo, si supieras cómo te ama. Loco, ¿cómo me ama? Dices, cuando no me ha visto nunca. ¿No te ha visto por mis ojos? ¿No te conoce por mis cartas? Beppo se encogió de hombros. Oye, dijo Gaetano, apuesto una cosa. ¿Cuál? ¿Verdad que no te ha visto nunca? Bien, ¿y qué? ¿Y qué? Apuesto a que si la casualidad hacía que te encontrase, te reconocería. Bah. Y por otra parte, ¿a qué formar esos proyectos? Ya sabes que tu padre no dará nunca la mano de Bettina sino a un comerciante. Mejor eres tú que un comerciante. Eres un caballero. Vaya, un caballero que no deja de ser un bastardo, dijo Beppo meneando la cabeza. No, querido Gaetano, créeme, no nos forjemos más ilusiones que las que pueden realizarse. ¿Y cuáles? Primero, la de no separarnos nunca.
Y tranquilízate, esto no te causará ninguna molestia mientras dure tu amistad por mí, porque yo puedo seguirte a todas partes. No tengo familia y tengo apenas patria. ¿Qué me importan las gentes entre las cuales vivo, ni los lugares que habito? Si tú cesas de amarme, si llego a ser para ti una carga, tú me lo dirás. Entonces nuestros cuerpos se separarían naturalmente, pues no latirían ya juntos nuestros corazones. ¿Pero de dónde diablos sacas hoy esas ideas tan tristes? Exclamó Gaetano. Amigo mío, solo una cosa nos separará. Créeme, si piensas como yo. ¿Cuál? La muerte. Pues bien, si como yo opinas tú, amigo, dijo Beppo, ni la muerte ha de separarnos. Explícate. ¿Crees que algo de nosotros nos sobreviva? La religión lo promete, el corazón nos lo dice. ¿Crees realmente en la inmortalidad del alma? Vaya si creo. Pues bien, amigo, no tenemos más que ligarnos por un juramento, por uno de esos juramentos que comprometen el alma y el cuerpo. Y si uno de los dos muere, el cuerpo solo habrá dejado al cuerpo, y el alma permanecerá fiel a su amistad. Lo que en nosotros ama no es el cuerpo, es el alma. ¿Y crees que no es un sacrilegio lo que me propones? Preguntó Gaetano. No creo que se ofenda a Dios tratando de sustraer a la muerte el sentimiento más puro que existe en el hombre, la amistad. Pues bien sea, dijo Gaetano, tendiendo la mano a su amigo, en este mundo y en el otro. Beppo, espera, dijo éste. Levantóse, fue a buscar un crucifijo suspendido a la cabecera de la cama y lo colocó sobre la mesa. Enseguida, extendiendo la mano sobre la sagrada efigie, por la sangre de nuestro Señor, exclamó solemnemente, juro a mi hermano Gaetano Romanoli que si muero el primero, fuera cual fuese el lugar en que cayere mi cuerpo, o se extinguiera mi vida, mi alma irá a encontrarle y le dirá cuánto le sea permitido decir de ese gran misterio que llaman la muerte. Y este juramento, añadió Beppo, elevando al cielo una mirada llena de fe y de piedad, este juramento lo hago plenamente convencido de que no ataca en nada los dogmas de la religión católica, apostólica y romana, en la cual he nacido y en la cual confío morir. A su vez, extendió Gaetano la mano sobre el crucifijo, formulando el mismo juramento con las mismas palabras. En aquel instante llamaron a la puerta. Los dos jóvenes se abrazaron y los dos a un mismo tiempo. ¡Adelante! Exclamaron. Fin del capítulo 17. Grabado por Maritza Mateo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 29 de noviembre del 2021.